Sí. Gracias. Mir geht's sehr gut. Freut mich sehr. Halb so gut wie Ihnen. ¿Dónde nos sentamos? You arrived yesterday. I arrived yesterday. I'm coming from Quebec. Yeah. It was very interesting because Ja, ich habe gerade gesagt, dass die Präsidenten Amerikas die Möglichkeit hatten, Präsident Bush zu treffen. Aber es war doch sehr wichtig, dass wir wenigstens mal 2 Tage hatten, die wir mit ihm zusammen. Interesante para nosotros el poder estar de una forma mucho más directa. Interessant, dass wir in einer direkteren und persönlichen. ¿Es verdad? Ja, pues ja. Mucho gusto. ¿Cómo están? Wie geht's mir? ¿Cómo están? Por favor. Dankeschön. Bueno, Ich hoffe, Sie hatten eine gute Reise. Bien, y gracias por concederme esta entrevista. Espero que haya tenido un buen viaje gekommen sind. Ja, es ist sehr lange in Ihrem Lande tätig, des Landes und insbesondere im Friedensprozess. Y conocer su opinión sobre el desarrollo en su país. Pues conozco su país de un encuentro que pues ya tuvo lugar hace 30 años. Habe ich den Eröffnungsruf der Lufthansa En aquel entonces, eso fue en 1967, pues era sehr Damals war es noch die Das ist mein Flugzeug auch 707. Dificultades por la altura, o sea, por el aterrizaje. Ich denke noch daran, wie wir ganz an den Bergen. Vivimos ahí muy cerca de las montañas, ahí para salir.
Meine Damen und Herren, ich habe Präsident Pastrana, den ich gelegentlich gesehen habe, versichert, dass Deutschland und soweit wir darauf Einfluss haben, auch die Europäische Union, den von ihm mutig vorangetriebenen Friedensprozess auch weiterhin unterstützen wird. Dabei geht es vor allen Dingen um 3 Punkte. Erstens, wir müssen durch unsere Entwicklungszusammenarbeit dafür sorgen, dass es Alternativen zur Produktion von Coca-Pflanzen gibt und geben kann. Und für die Alternativen, die aufgebaut werden müssen, muss es zweitens auch offene Märkte in Europa und damit durch die Europäische Union geben. Señoras y señores, al presidente Pastrana, que ya he tenido el gusto de verlo en otras ocasiones, he podido reiterar nuestro apoyo por parte de Alemania y también dentro de la Unión Europea en cuanto podamos, nuestro apoyo fuerte para el proceso de paz audaz que están llevando a cabo en Colombia. Nosotros también en el futuro vamos a seguir apoyándoles en este sentido. Y este apoyo consiste de 3 elementos básicamente. En primer lugar, pensamos que en el marco de nuestra política de cooperación económica tenemos que participar en definir y ver alternativas para la producción de las plantaciones de la coca y para que puedan tener éxito estas alternativas, y este es el segundo elemento, debemos abrir los mercados en Europa, es decir, también dentro de la Unión Europea. Dass wir das mit den offenen Märkten nicht nur sagen, sondern ernst meinen, hat, so denke ich, Deutschland bei den Diskussionen um die Bananenfrage deutlich gemacht, wo wir uns nachhaltig für weitgehende und weitreichende Kompromisse eingesetzt haben. Wir wollen diese Form der Zusammenarbeit nicht nur einfach fortsetzen, wir wollen sie verstärken. En cuanto a los mercados abiertos, es algo que nosotros decimos muy seriamente y no solo lo decimos. Lo hemos puesto muy claramente de manifiesto ya por parte de Alemania cuando se trataba del debate sobre el tema del banano. Nosotros vamos también a seguir en el futuro de prestar nuestro apoyo, de encontrar amplios compromisos en este campo y a través de la cooperación bilateral también vemos un buen medio, una buena vía para conseguirlo. Der dritte Punkt, den ich erwähnen will, ist, dass wir vereinbart haben, dass wir die Verantwortlichen, der Präsident und ich, ermuntern, die Verhandlungen über ein Investitionsförderungs- und Schutzabkommen rasch abzuschließen, damit es auch deutsche Investitionen noch mehr in Kolumbien geben kann. Das scheint mir wichtig zu sein, wenn man Alternativen, die auch Arbeitsplätze schaffen, aufbauen will. Deutschland ist jedenfalls daran interessiert. Und dass das gut funktioniert, zeigt die Ausweitung der Handelsbeziehungen. Das ist sehr beachtlich. Das sind etwa $1 Milliarde jährlich, die dort ausgetauscht werden. Das kann man verstärken und soll man verstärken. Und ich freue mich darüber, dass es auch ein gemeinsames Unternehmerforum zwischen Kolumbien und Deutschland geben wird. Das wird sicher anlässlich des Besuchs des Präsidenten, wenn ich richtig informiert bin, morgen entstehen. El tercer punto es que nosotros, el presidente y yo, nos hemos puesto de acuerdo sobre el hecho de que nosotros queremos dirigirnos a los competentes, los responsables de la materia de las inversiones en el extranjero, a que puedan concluirse dentro de poco tiempo el tratado bilateral sobre el fomento y la recíproca protección de inversiones de capital para que pueda haber más inversiones en Colombia. Nos parece muy importante la conclusión de este tratado bilateral para poder encontrar alternativas que también puedan encontrar y fomentar puestos de trabajo nuevos en Colombia. Alemania tiene mucho interés en este tema. Esto se ve muy claramente también si nos fijamos en las relaciones comerciales que han aumentado. Es un monto total de las relaciones comerciales en ambas direcciones que es de $1 billion americanos por año.
Así que vamos a robustecer, intensificar más aún la cooperación entre ambas partes. Una buena señal para eso también será la creación del Consejo Empresarial Germano-Colombiana que se va a hacer mañana con ocasión de la visita del presidente Pastrana. Muchas gracias al señor canciller por la posibilidad de poder compartir con él en el día de hoy. Creo que ya el señor canciller ha sido muy claro frente a los puntos que discutimos y que son fundamentales en la política interior y externa de nuestro país. Y por eso, pues, agradecerle una vez más a él su invitación a visitar Alemania. Y, pues, si hay algunas preguntas, creo que quedamos dispuestos a ellas. Ich möchte mich recht herzlich beim Herrn Bundeskanzler bedanken. Er hat hier bereits die Punkte angeführt, die Gegenstand unseres Treffens und unserer Diskussion waren und die mit unserer Innen- und Außenpolitik in unserem Land im Zusammenhang stehen. Noch einmal recht herzlichen Dank für die Einladung, hierher nach Deutschland zu kommen. Und falls es Fragen gibt, stehe ich zu Ihrer Verfügung. Bitte schön. Was halten Sie, Bundeskanzler, von dem Plan Colombia des Präsidenten Pastrana? Was halten Sie von der kolumbianischen Plan des Präsidenten Pastrana? Er hat uns erläutert, dass er alle Parteien, also eingeschlossen die Oppositionspartei, auf diesen Friedensprozess verpflichtet hat. Das begrüßen wir außerordentlich. Und er hat sehr eindrucksvoll dargestellt, dass das nicht eine Frage von Regierung allein ist, sondern eine Frage des gesamten kolumbianischen Volkes und deswegen alle gesellschaftlichen Kräfte beteiligt werden müssen. Parallel dazu finden wir sehr einleuchtend auch die gesellschaftlichen Gruppen, also Gewerkschaften, Kirchen, Arbeitgeber, einzubeziehen, nicht nur die politischen Parteien. Mein Eindruck ist, dass durch seine Aktivitäten gerade in der letzten Zeit der Friedensprozess Fortschritte gemacht hat. Und ich kann nur unterstreichen, dass wir großen Respekt auch vor seiner Bereitschaft haben, auch persönliche Gespräche mit der Guerilla-Organisation zu führen. Ich glaube, dass, soweit man das von außen beurteilen kann, der Präsident auf einem richtigen Weg ist. La pregunta fue, señor canciller, ¿qué piensa usted sobre el Plan Colombia del presidente Pastrana? Y la respuesta. El presidente Pastrana nos ha explicado que están incluyendo en el proceso de paz en Colombia a todos los partidos políticos, incluyendo los partidos de la oposición, que para nosotros es algo que nos llena de mucha satisfacción, el hecho de que no sea solamente el gobierno, sino que todo el pueblo colombiano, con todas las fuerzas sociales en ese país, que conjuntamente intentan a resolver este problema, que son también todos los sectores sociales en el sentido de decir que son los sindicatos, las iglesias, los empresarios, no solamente los partidos políticos. Y nos ha dicho también el presidente Pastrana que últimamente se ha podido hacer avances en este proceso de paz. Nosotros le tenemos mucho respeto al presidente Pastrana también por sus continuos esfuerzos y su gran disposición de llevar a cabo siempre conversaciones personales con los representantes de la guerrilla, y nosotros le hemos dicho que le damos nuestro pleno apoyo a estos planes. Fernando Sánchez, Radio Bremen 2, Herr Bundeskanzler. Die EU hat gerade entschieden, ein Visum den Kolumbianern zu fordern. Werden auch parallel hier in Deutschland zum Beispiel die Kontrolle Chemikalien, die Kokainproduktion in ermöglichen Verkehr und wie mit der Geldwäscherei? Es geht um die Frage der Vorläufersubstanzen, ob die tatsächlich aus Deutschland kommen, und die Frage der Geldwäsche, ob das auch ein Thema war und wie Sie dazu stehen, Herr Bundeskanzler. Natürlich war das ein Thema. Wir haben scharfe, auch wirksame Gesetze gegen jede Form von Geldwäsche. Und die Sicherheitsbehörden, auch die Justiz in Deutschland, gehen mit großer Härte gegen diese Formen von organisierter Kriminalität vor. Wir haben, was die Grundsubstanzen für die Kokainherstellung angeht, also die chemischen Grundsubstanzen angeht, durch unsere Sicherheitsbehörden prüfen lassen, ob es direkte Lieferbeziehungen aus Deutschland nach Kolumbien gibt. Wir haben dafür keine Beweise bisher gefunden, aber
Ich habe mit dem Präsidenten vereinbart, dass es auch eine verstärkte Zusammenarbeit der Behörden auf diesem Gebiet gibt. Wir würden unverzüglich gegen jede Form der Hilfestellung, durch was auch immer, beim Produzieren von Kokain vorgehen, weil wir in einem Punkt ganz klar machen wollen: Die Bekämpfung des Drogenhandels, der Drogenherstellung ist nicht nur eine Sache, die in die Verantwortung der produzierenden Länder fällt, sondern ist auch eine Sache, die in die Verantwortung derer fällt, in deren Ländern das Zeug abgesetzt wird. Und wenn man weiß, dass die größten Profiteure vom Drogenhandel diejenigen sind, die das Zeug in den entwickelten Staaten absetzen, dann weiß man auch um unsere Verantwortung. Der wollen wir auch nicht ausweichen. La pregunta trataba los temas de los precursores químicos y del blanqueo de dinero, y la pregunta si también se trató estos temas y cuál era la postura del canciller federal Schröder. La respuesta: nosotros, en cuanto al tema del blanqueo, del lavado de dinero, tenemos leyes, duras leyes que se aplican también en cuanto se trata de combatir la delincuencia organizada. En cuanto a los precursores químicos, nosotros hemos podido averiguar en las autoridades de seguridad y las instituciones correspondientes de nuestro país de que desde Alemania no se ha suministrado precursores químicos a Colombia. Desde luego no hay pruebas de esto, pero según hemos averiguado, la información es esta, y el señor presidente y yo también hemos dicho que vamos a aumentar la cooperación en este ámbito. Si se requiere ayuda, asistencia por nuestra parte, lo vamos a prestar rápidamente cuando se refiere al tema de la producción de la cocaína, porque estamos muy claros también los dos en decir que no es solamente la responsabilidad de los países en que se produce la coca o la cocaína en cuanto a temas o problemas del comercio, del narcotráfico, sino también es la responsabilidad de los países industrializados en los cuales se vende y se consume la droga. Y los mayores beneficiarios del narcotráfico se encuentran precisamente en los países industrializados. Ante ese fondo vamos a trabajar juntos también en este tema. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Muchas gracias, señoras y señores. Es preciso que me acompañen un poco con la imaginación. Pensemos, por ejemplo, en los hijos que por una u otra razón se van de casa a estudiar afuera. Allí, ellos no solo construyen su propia vida, sino que además aprenden a manejarnos según su lógica y nos dan verdaderas lecciones que es indispensable aprender. Por favor, hagan el esfuerzo de ubicarse en el lugar de un padre o de una madre preocupados que reciben de su hija única y predilecta, que vive su primera experiencia de persona libre e independiente, una carta que dice lo siguiente: queridos papi y mami, me apena mucho la demora en escribirles nuevamente, pero resulta que mi papel de carta se perdió la noche del incendio del dormitorio ocasionado por la huelga estudiantil y la sonada subsiguiente. Yo ya estoy fuera de peligro y ya salí del hospital y me informa el médico que recuperaré la vista en pocos días más. Lo sabremos cuando me quiten las vendas de la cara. El muchacho que me salvó del incendio, Juan, muy amablemente me ofreció que me quedara en su apartamento con él hasta que se construyeran los dormitorios. Él viene de una familia buena y por eso espero no se sorprendan si les participo de nuestro próximo matrimonio. De hecho, ustedes siempre han querido un nieto y por lo tanto me da mucha alegría anunciarles que el nieto vendrá en cosa de un mes más o menos. Por favor, no le paren bolas a la anterior práctica de composición y gramática castellana. No ha habido tal incendio, no he estado en ningún hospital, no estoy embarazada, ni siquiera tengo novio. Lo que pasó fue que me rajaron en matemáticas, lo mismo que en química, en francés y en física, y simplemente quería que recibieran esta noticia dentro de la perspectiva adecuada. Todo mi amor, María.
Realmente María conocía muy bien a sus padres. Lo catastrófico se reduce siempre a lo conflictivo. Y esto encuentra una realidad más cierta que es lo problemático. Esto es lo que acontece con el tema de la paz en Colombia, donde se escuchan a menudo tantas cosas y tan brutales, haciendo aparecer la catástrofe tan evidente que sería mejor no hacer nada. O se presenta todo con el pesimismo que se deja la sensación de que no existe ninguna salida. Como en la carta de María, yo les puedo asegurar que la integridad de mi país está a salvo y que sus instituciones están firmes. Aceptemos que hay malas notas en algunas materias, pero tenemos el chance de presentar nuevos exámenes, de habilitar materias, de recuperarlas y, como dice la misma niña, de mirar las cosas dentro de la perspectiva adecuada. Me permito comenzar con la lectura de esta carta porque cada vez que hablo acerca de la paz en mi país, me voy encontrando con gente que siempre se ubica en los peores escenarios para reflexionar sobre las realidades que vive Colombia. Realidades que son graves, es cierto, pero nunca tanto como imaginan las malquerencias de algunos o el mal conocimiento de otros. Esto siempre es así, y aun cuando sé sobre cuál realidad estamos trabajando los colombianos, no aceptaré nunca la caricatura degradada de quienes, no habituados a la esperanza, quieren negarnos a nosotros la posibilidad de construir la propia. Por eso quiero ser claro ante ustedes. En Colombia no estamos viviendo una guerra civil, sino una guerra contra la sociedad civil. Es un acierto estar aquí en la Fundación Konrad Adenauer para tratar ante ustedes el tema de la paz, porque construir la paz ha sido, desde mis primeros años en la política, el desafío primordial, el hilo conductor de mi actividad, la razón de ser de mi trabajo y el punto nodal de una propuesta que he hecho al país a lo largo de mi carrera política y que siempre ha estado respaldada con los mejores resultados electorales de nuestra historia reciente. Acepté la invitación porque quien da nombre a esta casa y cuya medalla he recibido hoy y llevaré con honor, fue el hombre que lideró la salida del gran pueblo alemán de la destrucción, de las cenizas y de la vergüenza, y lo colocó donde habita la grandeza, le señaló el rumbo y lo hizo merecer el futuro. Adenauer ha hecho propio lo que decía el gran Alejandro: solo la gloria de quien ha vivido con honor crece con el paso de los años. Más aún, la Fundación Adenauer es parte de nuestra historia colombiana. Por eso, ustedes lo saben bien y lo sabe bien el profesor Tessing, que caminamos juntos por la vía de la democracia, de la verdad, de la libertad, de la solidaridad y del respeto a los derechos humanos. Revisando libros y curioseando entre documentos, me he encontrado con la certeza de que la paz lo es todo. Me he encontrado que cuando se reflexiona seriamente sobre la política, la administración pública, el desarrollo comunitario, la gestión de la sociedad civil, siempre se concluye que todos ellos orientan sus esfuerzos al establecimiento de la paz, a la reformulación de la paz, a la profundización de la paz, saliendo a relucir aquel viejo principio de que la política comienza cuando se anhela la paz y llega a su mayor nivel cuando se la conquista. Yo participo plenamente en la idea de que entre todos los derechos hay dos que no son indiscutibles en ninguna de sus facetas: el derecho a la vida y el derecho a la paz. El derecho a la vida no puede separarse nunca del derecho de la paz. El derecho a la vida nos señala la vigencia irrefutable del mandamiento de no matar. No hay ninguna razón que justifique la más mínima violación contra la vida. Una sociedad democrática para nosotros es una sociedad que permanentemente opta por la vida. Esto no es posible irse por las ramas. La cultura de la vida implica el rechazo a toda forma de violencia, sin excepción alguna. Yo sé que a algunos les cuesta trabajo entender esta vinculación de la cultura de la vida
con el rechazo de la violencia, pero quiero insistir en ello porque la violencia tiene múltiples rostros que es preciso desenmascarar si se quiere vivir en paz. Existen la violencia y el hambre, la violencia y la exclusión, la violencia de la pobreza, la violencia del maltrato al medio ambiente, la violencia de la difusión de las drogas, la violencia del tráfico de las armas, la violencia de los conflictos armados. Todos estos rostros básicos de la violencia se oponen a la vida y se oponen a la paz. Cuando inauguré mi mandato como presidente de Colombia, hablé claramente, como lo dijo el profesor Tessin, de mi compromiso con la vida y con la paz. Expresé claramente que el logro de la paz es la condición que nos asegura que todo lo demás pueda lograrse. Dije claramente que la opción por la paz no puede ser un simple movimiento táctico del político, sino la manifestación expresa de una convicción política. Quienes hemos vivido como pueblos y comunidades el impacto de la violencia, quienes en carne propia hemos experimentado la cercanía de la muerte, el peso infamante del secuestro, la dolorosa pérdida de la libertad y aún de las señas de identidad que hablan a todos de nuestra dignidad, no podemos hacer teorías con la paz ni aceptar que la paz es solo una teoría. Hay gente que se compromete con la paz en las palabras y en las declaraciones, pero el compromiso con la paz no conoce otro camino cierto que el de los gestos y el de los hechos de paz. Yo tengo la clara convicción que la paz nunca ha fracasado y que en cambio la violencia siempre ha fracasado. La violencia ha fracasado como recurso político, porque la violencia destruye y se lleva por la calle de en medio la moral de los pueblos y las bases que sostienen una sociedad. La violencia solo deja muertes y lágrimas, y sobre ellas no puede construirse nada duradero. Como presidente, he ido a la selva en búsqueda de los jefes guerrilleros para convencerlos de que trabajar por la paz es una tarea inaplazable, de que hay que ir caminando hacia ella y llegar al acuerdo de que en la paz todos ganamos. No es la debilidad lo que conduce a un presidente donde el adversario, sino la fortaleza de una idea irrenunciable. Con la tosudez y con decisión, estamos llevando adelante en este momento el proceso de diálogo y negociación con las FARC. Y estoy seguro de que la mesa de diálogo y negociación logrará acuerdos en el desarrollo de la agenda común para el cambio hacia una nueva Colombia y del recientemente alcanzado acuerdo de Los Pozos, avanzando hacia el cese al fuego, el respeto a los derechos humanos y la vigencia efectiva del derecho internacional humanitario. Puedo también decirles claramente que estamos dando pasos promisorios en la búsqueda de compromisos con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, un proceso en el cual Alemania ha tenido un papel destacado, primero, como anfitriona de trascendentales encuentros entre la sociedad civil y dicho grupo guerrillero, y luego, como parte del grupo de 5 países verificadores de la eventual zona de encuentro que queremos implementar para adelantar los diálogos de la paz. De la misma manera no puede dudarse de la convicción de mi gobierno en el combate contra los grupos ilegales de autodefensas y contra el narcotráfico, que son a mi parecer los principales enemigos de la paz en Colombia. En nuestra tradición hispana se dice popularmente que obras son amores y no buenas razones. Yo creo que esto es cierto, que hay que tener el coraje de hacer gestos de paz, de tomar iniciativas, de arriesgarse por la paz, de ir si es necesario hasta el fin del mundo y hasta el campamento de los rebeldes para apostarles a la paz. La paz no es un entretenimiento costoso de la política, es la razón misma de la política. Yo estoy convencido de que quien opta por la paz está optando por la vida. Estamos sembrando ahora las semillas de un porvenir que merecemos. Me duele mucho mirar la infancia de tantos niños, la juventud de tantos muchachos y la madurez de tantas mujeres y de hombres que no han tenido el privilegio de vivir un solo día cobijados por la certeza de la paz. Quien quiera realmente construir una nueva sociedad tiene que comprometerse a construir la paz.
No es posible que el ser humano sirva tan solo para morir. ¿Cómo aceptar, por ejemplo, que los niños estén en armas? ¿Cómo aceptar que la vida nueva se entrene para matar? ¿Cómo aceptar que su capacidad de jugar, de correr y de alegrarse termine mutilándolos en los campos minados? Y sobre todo, ¿cómo aceptar que se deje en ellos sembrado el sentido de la destrucción y del sentido de la muerte? Ya en este punto hemos logrado comenzar a tener buenos resultados. Quienes tenemos la suerte de tener cerca a nuestros hijos, sabemos lo grande que es el retorno de los niños a la infancia que se les había negado, alucinándolos con la muerte. Seguiré una y otra vez exigiendo opciones expresas por la vida y por la paz, promocionando prohibiciones radicales como la del uso de la violencia y la corrupción en los niños, cuando se les hace instrumentos del matar, comprometiéndolos con la muerte. El derecho a la vida, el derecho a la paz, son en realidad los principios fundantes de una verdadera política. Una nación, una agrupación política, cualquiera que ella sea, un gobierno, cualquiera que él sea, una sociedad, llámese como se llame, no tendrá garantizado su futuro si no ha construido previamente la certeza del respeto a los derechos humanos de sus asociados, partiendo del más pequeño de ellos. Una cultura de los derechos humanos vinculada a la cultura de la vida y a la cultura de la paz. Delinea con precisión el sitio donde el Estado coincide con todos los demás actores individuales o comunitarios que se preocupan por la paz. Los derechos humanos son el punto de encuentro de la cooperación internacional, de aquella cooperación que comprende que es preciso ayudar a construir y que además es preciso realizar esfuerzos para habilitar en la acción coordinada a los distintos actores que hacen de los derechos humanos su punto de compromiso. Lógicamente me refiero aquí a aquellos países, a aquellas organizaciones no gubernamentales y a aquellos grupos de sociedad civil internacional que quieren sinceramente cooperar en el crecimiento de la calidad de vida a través del crecimiento de los derechos humanos, y no a aquellos otros que tratan de proteger afuera lo que están irrespetando adentro, o que toleran en unos lo que critican en otros, o que ofrecen gustosos protección permanente a quienes asesinan y secuestran. Estoy seguro de que no hay mejor auditorio que este en Alemania para contarles lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en Colombia en el tema fundamental de los derechos humanos. Un tema con el que estamos comprometidos por convicción moral y como vocación de vida. Primero que todo, quiero resaltar que en un hecho sin precedentes en nuestro país, mi gobierno presentó de manera pública el año antepasado, ante la comunidad nacional e internacional, la política que se ha comprometido a ejecutar en materia de derechos humanos y de aplicación del derecho internacional humanitario, la cual es el fruto de un amplio consenso logrado entre todas las entidades gubernamentales con responsabilidades en el tema, incluida la fuerza pública. Este hecho tiene varios significados. Refleja, por una parte, el compromiso político del gobierno colombiano con el tema y demuestra una voluntad real por lograr coherencia y eficacia en su defensa y protección. Permite, por otro lado, fijar objetivos prioritarios y canalizar los recursos siempre escasos hacia la obtención de las metas indicadas. Y lo que es más importante, al hacer pública y visible la política, invita al escrutinio constante y a su permanente verificación. Permítanme ahora que haga referencia a algunos logros relevantes alcanzados en la ejecución de la mencionada política. En materia de lucha contra los grupos armados al margen de la ley, guerrillas y autodefensas ilegales, principales responsables de las violaciones a los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal, las Fuerzas Armadas están obteniendo resultados contundentes y se ha recuperado capacidad ofensiva y disuasiva. Sobre este aspecto quisiera hacer dos aclaraciones que me parecen pertinentes, sobre todo por la desinformación que a menudo se presenta en otros países, incluida Alemania.
sobre la real situación colombiana. La primera es que no hay contradicción entre el fortalecimiento de la eficacia de la fuerza pública del Estado y la política de paz. Y no la hay porque el Estado no puede renunciar a su deber de proteger a la población de los ataques aleves de los grupos ilegales y porque solo unas fuerzas militares sólidas y legítimas pueden disuadir a la subversión de su intención de tomarse el control del Estado por la fuerza de las armas y la intimidación. La segunda claridad que quiero hacer es que el Estado colombiano combate con decisión y contundencia a los grupos ilegales de autodefensas, una afirmación en la que soy enfático porque el gobierno y las Fuerzas Armadas no toleran la existencia de grupos armados al margen de la ley, vengan de donde vengan, mucho menos de aquellos que propician o cometen masacres que atentan contra todo concepto de humanidad. Rechazo en nombre del gobierno y de todos los colombianos de bien las acusaciones según las cuales existen vínculos institucionales entre estas agrupaciones criminales y la fuerza pública. Más de la mitad de los funcionarios estatales que han caído en el conflicto interno han sido víctimas de estos grupos ilegales de autodefensa. ¿Cómo se puede entonces insistir en la supuesta vinculación con ellos? Que quede claro, los grupos de autodefensa son delincuentes contra los cuales se oponen todas las fuerzas del Estado. Debe saber la comunidad internacional que tenemos un plan de acción definido contra estos grupos delincuenciales que estamos llevando a cabo con decisión y con convicción. En primer lugar, hemos creado un Centro Nacional de Coordinación para la lucha contra las autodefensas ilegales, en el cual además del gobierno y de la fuerza pública participan la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. En segundo término, creamos también una brigada financiera en la que participan la Fiscalía, la Superintendencia Bancaria, la Dirección de Impuestos y los organismos de inteligencia del Estado para detectar y combatir los fondos provenientes de la actividad delictiva de las autodefensas, así como a quienes financian a estos grupos ilegales. En tercer lugar, estamos luchando denodadamente y realizando múltiples operaciones militares contra estos grupos, las cuales se han incrementado en un 123% en el último año. Ahora bien, es bueno aclarar que si las cifras de capturados son inferiores a las que se dan contra los de la guerrilla, esto también se debe a que estos grupos son 3 veces más pequeños que estas. Pero mencionemos algunos datos. Durante mi gobierno se han capturado 719 y dado de baja a 134 de los miembros de las autodefensas. Solo el año pasado, 419 integrantes de estos grupos ilegales de autodefensa fueron dados de baja o capturados, superando en un 14% el número de capturados y en un 163% el número de abatidos en el año 99. Además, en los 3 primeros meses del presente año, hemos abatido en combate o capturado a 128 miembros de las autodefensas. Inclusive, hemos derribado un helicóptero artillado de estas fuerzas irregulares. Otro dato importante es el de los miembros de grupos de autodefensa que hoy están en prisión, cerca de 800, vale decir más del 10% de sus integrantes están hoy retenidos en las cárceles colombianas, un porcentaje muchísimo mayor que los guerrilleros detenidos. En cuarto lugar, hablando ya del aspecto judicial, las cifras también son contundentes. La cantidad de acciones penales que adelanta la Fiscalía contra los grupos de autodefensa es más de 3 veces superior a las ejecutadas contra la subversión. Pero las investigaciones no son solo penales, sino también administrativas, las cuales han producido importantes resultados. En Colombia no se promueve la impunidad. Las denuncias por hechos de colaboración u omisión ejecutadas por miembros de la fuerza pública a favor de estas fuerzas irregulares no quedan impunes. Además de las medidas disciplinarias internas, son investigados por órganos de control y fiscalización independientes
que desarrollan sus procesos y adoptan sus decisiones con total autonomía al gobierno, que la respeta y que las acata. Como prueba irrefutable de lo que afirmo están los fallos de destitución y condena que han afectado a altos oficiales de las Fuerzas Armadas por acciones u omisiones que fueron denunciadas. En quinto término, hemos atribuido al comandante general de las Fuerzas Militares, en el marco de una amplia reforma legal dirigida a la modernización y profesionalización de las fuerzas militares, la facultad discrecional de desvincular en forma inmediata de las filas sin juicio previo a los uniformados, cualquiera que sea su rango, contra los que existan sospechas fundadas de que violan los derechos humanos o que colaboran con los grupos ilegales. En su breve tiempo de vigencia, poco más de 6 meses, esta atribución ya ha sido ejercida, separando de las filas a 458 miembros de las fuerzas militares, incluidos 89 oficiales. Las medidas de reforma de las Fuerzas Armadas del país y la de reforma a la justicia penal militar, a la que me referiré más adelante, hacen parte también de nuestro compromiso en la lucha contra los grupos irregulares. Una sexta medida es resaltable que la mayor parte de las actividades de fumigación de los cultivos ilícitos, extensos o industriales, la estamos realizando en zonas de alta presencia de las autodefensas, donde hemos destruido decenas de laboratorios de procesamiento de droga. Como puede verse, el Estado colombiano no se ha quedado quieto ni se quedará quieto en su lucha contra estos grupos criminales. Estamos obrando siguiendo un plan serio y coherente que está produciendo buenos resultados. También en ejecución de la política estamos protegiendo a los defensores de los derechos humanos, mediante esquemas que les brindan seguridad a las personas y a las sedes físicas donde laboran. En este sentido, hemos invertido en el último año alrededor de $5 millones para otorgar protección personal permanente a cerca de 40 personas, para establecer sistemas de comunicación preventivos y para realizar trabajos de blindaje en 85 sedes sindicales o organizaciones de derechos humanos. Es claro que, dado los altos niveles de violencia que el país experimenta, las demandas por protección aumentan y los recursos del presupuesto resultan insuficientes. Por eso, hemos solicitado el apoyo de la comunidad internacional para mantener y para ampliar este programa, y esperamos confiados obtener importantes recursos para este fin. Asimismo, hemos adoptado y puesto en ejecución un plan de acción para la prevención y atención de la población desplazada por el conflicto, el cual comprende mecanismos de prevención de desplazamiento, asistencia humanitaria de emergencia y acciones para el retorno, la reubicación y la estabilización socioeconómica. Sobre este tema, dada su magnitud y la limitación de los recursos del Estado, estamos también convocando la ayuda internacional. La dimensión del desplazamiento forzado en el país supera las posibilidades de atención del Estado colombiano y se requiere la cooperación de agencias y de países y de organizaciones no gubernamentales. En desarrollo de nuestra estrategia de fortalecimiento institucional y desarrollo social, hemos presentado a consideración de la comunidad internacional proyectos para la atención de los desplazados por un valor cercano a los $500 millones. Ya hemos comenzado a recibir propuestas concretas de apoyo y somos optimistas en que los países amigos, entendiendo la magnitud del fenómeno que afrontamos, contribuirán a la financiación de estos proyectos. En materia legislativa, los logros de la política de derechos humanos son los más importantes de los últimos tiempos. Se obtuvo la expedición de un nuevo Código Penal Militar que, entre otras cosas, ha determinado que las violaciones a los derechos humanos que cometan miembros de la fuerza pública serán juzgadas por jueces ordinarios y no militares, una aspiración no lograda por muchos gobiernos anteriores. Asimismo, se elevó a la categoría del delito la desaparición forzada de personas,
otra vieja aspiración repetidamente aplazada, y se adoptó un nuevo Código Penal que consagra las infracciones al derecho internacional humanitario. También mediante ley se han modernizado las fuerzas militares y de policía, se prohibió el reclutamiento de menores de 18 años, yendo aún más allá de lo estipulado en la Convención de los Derechos del Niño. Igualmente, hace un año tuve la satisfacción de sancionar la ley que aprueba e incorpora a nuestra legislación la Convención de Ottawa sobre eliminación de minas antipersonales. Además, suscribimos el tratado que crea la Corte Penal Internacional y estamos analizando su presentación ante el Congreso para su aprobación. Y por último, en materia de política, venimos apoyando a la Fiscalía General de la Nación en la investigación de las violaciones a los derechos humanos. Mediante un comité que preside el vicepresidente de la República, quien lidera al más alto nivel gubernamental la aplicación de la política de derechos humanos, impulsamos las investigaciones de los casos más graves de estas violaciones, de aquellos que han generado un hondo impacto social. El mecanismo ha resultado idóneo como medio para encauzar la cooperación interinstitucional, concentrando los esfuerzos investigativos y canalizar apoyos específicos para su ejecución. Somos conscientes de que, pese a los importantes logros obtenidos, nos falta mucho por hacer en la protección de los derechos humanos de los colombianos. Tampoco desconocemos que mientras no avancemos en la solución negociada del conflicto armado y obtengamos acuerdos sobre la observancia del derecho internacional humanitario, la confrontación, incrementada por la actitud demencial de guerrillas y autodefensas, seguirá contribuyendo a la violación constante de los derechos de los ciudadanos. Creemos que la comunidad internacional, además de su apoyo en recursos, puede efectuar una contribución decisiva para aliviar la crisis humanitaria que padecemos. Consiste en que los estados y las ONGs de derechos humanos complementen su visión tradicional edificada sobre una comprensión clásica de los derechos humanos, según la cual solo el Estado puede violarlos, con una lectura del derecho internacional humanitario que contemple la capacidad de todos los actores armados en conflicto para perpetrar crímenes de guerra. Al proponer lo anterior no lo hago con el ánimo de eludir los deberes de protección en cabeza del Estado colombiano, que los conocemos, asumimos y observamos, ni de ocultar los eventuales excesos o crímenes en que puedan incurrir sus agentes. Lo hago con un doble propósito. El primero, asignar con mayor objetividad entre los distintos centros de imputación, incluidas las fuerzas insurgentes, las responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la confrontación armada. El segundo, la necesidad de que la comunidad internacional, en la medida en que denuncie también los crímenes y las atrocidades de los grupos ilegales, contribuya a que los dirigentes de esos grupos entiendan que las normas humanitarias obligan a todas las fuerzas en contienda y acepten observarlas y aplicarlas. Es alarmante, clama al cielo la conducta inhumana de los miembros de grupos de guerrilla cuando secuestran, cuando asesinan a quienes no se rinden, cuando destruyen poblaciones, cuando reclutan menores de edad a la fuerza y les prohíben desertar so pena de muerte. Es alarmante, clama al cielo la conducta inhumana de los miembros de grupos ilegales de autodefensa que ejecutan masacres y riegan de sangre hermana el territorio de Colombia. Las naciones amigas tienen que entender que como gobernante estoy obligado a transitar el camino del diálogo para obtener la paz, pero que tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras los violentos de izquierda o de derecha, subversivos o antisubversivos, asesinan, destruyen o intimidan. La protección de los derechos humanos exige también, y esto quiero decirlo sin recelo, mejorar la capacidad del Estado para brindarle seguridad a todos sus ciudadanos. La legitimidad también se gana con el uso ético, eficiente y efectivo de la Fuerza Armada contra quienes delinquen y amenazan la seguridad de la sociedad y del Estado. Esto debe entenderlo la comunidad internacional. No se puede seguir estigmatizando a priori cualquier esfuerzo del gobierno por mejorar los medios para proteger a la población. Ese es nuestro deber
Ese es el deber de cualquier gobierno responsable en el mundo y no podemos eludirlo. La convergencia de la cultura de la vida, de la cultura de la paz y de la cultura de los derechos humanos es la que nos permite crearle el ambiente al cumplimiento de las 7 libertades que constituyen los indicadores más importantes de la conducta del humanismo. Estas 3 culturas, que son el trípode de significaciones de mi gobierno, tienen que llegar a lograr que la gente se sienta libre de la discriminación de cualquier tipo, que estén libres del temor, que no exista la tortura, que no tenga lugar la detención arbitraria y que no exista el secuestro. Propiciamos un ser humano libre de pensar y de expresarse, libre de la miseria y capaz de sentir la alegría de vivir, libre para trabajar en la construcción del mundo, libre de las injusticias y de las violaciones del Estado de Derecho y libre de tener un trabajo que lo dignifique. No puede existir un pensamiento de paz sin una realidad de derechos humanos que vaya encontrando caminos para su cumplimiento. Nuestra opción es clara. Nos oponemos y estamos actuando con decisión frente a quienes promueven las guerras, conflictos, genocidios, limpiezas étnicas y xenofobias, porque todas ellas conducen a un debilitamiento del tejido social y configuran esa violencia brutal y sistemática que de una manera tan evidente ha tenido lugar en el siglo XX. De hecho, para nosotros, la primera globalización real es la de los derechos humanos, que nos permite y nos permitirá tomar cuentas en cualquier lugar del mundo a quienes hayan maltratado la dignidad y la vida de seres humanos, porque quien viola los derechos humanos ofende la conciencia humana y ofende a la humanidad misma. Los crímenes contra la humanidad no pueden ser considerados asuntos internos de una nación, porque la conciencia de los pueblos, como la conciencia de los seres humanos, carece de fronteras cuando se piensa en los derechos humanos. La caída del muro de Berlín dio fin al modelo de relación entre los pueblos dominado coexistencia pacífica, que centraba todo su actuar en el desarrollo de la sociabilidad, ese valor negativo que nos conduce a coexistir junto a los otros sin hacerles el bien o el mal. La paz nos exige hoy sustituir la coexistencia pacífica por la convivencia que debe estar animada por el valor activo y dinámico de la solidaridad, que es ese valor que demanda de nosotros no solo no hacer el mal a nadie, sino la obligatoriedad siempre y en todo momento de hacer el bien a los demás. Y esto tiene no solo valor entre las personas, sino un enorme valor entre los pueblos, porque se está señalando con ello el final del cainismo social, donde Caín siempre responde cuando se le interroga por su hermano: ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? La paz viene acompañada siempre, si es verdadera, de verdad, justicia y solidaridad. Lo ha dicho ya Juan Pablo II, el derecho a la paz y el derecho a un desarrollo integral son 2 derechos indivisibles e inseparables. Sin pan no hay paz. Fue una convicción que expresé en el inicio mismo de mi gobierno. Y esta es una convicción no solo para Colombia, sino para todos los países del mundo, aún para aquellos que reciben hoy en forma de migración el peso de la pobreza que se extiende. Ha sido doloroso observar cómo los bancos y las agencias internacionales y en general todas las instituciones destinadas a combatir la pobreza han tenido que constatar que los modelos de desarrollo no han sido capaces de abrir caminos ciertos a la superación de la pobreza. Si queremos la paz, tenemos que pensar y recrear opciones de desarrollo para que la real riqueza de las naciones esté conformada por el aporte de todos. Es necesario encontrar soluciones para aquellos que están amenazados por las enfermedades, por el hambre, la desnutrición, ya que nadie puede estar orgulloso de una modernización económica que presenta un terrible número de damnificados y de víctimas para los cuales no ha habido solución posible. La paz es una gran estructura a cuya construcción deben concurrir todos. El trabajo por la paz es el trabajo por el desarrollo. Tenemos un gran desafío que ya desde hace mucho tiempo ustedes han asumido como fundación en Latinoamérica, y es el desarrollo responsable de la solidaridad por la paz. Bien decía el presidente Kennedy que si una sociedad libre no se logra ayudar a los muchos que son pobres, no se podrán dar garantías a los pocos que son ricos. Debemos continuar partiendo
para que la paz sea posible, de la igualdad irrenunciable de los seres humanos. Este joven mundo surgido aquí hace más de 11 años, en noviembre de 1989, con la caída del muro, nos dio algunas lecciones que no se pueden olvidar. Nos enseñó que no se puede gobernar con ideologías, ni combatir a partir de ellas, porque siempre se llegará al exterminio del otro. La democracia demanda principios ciertos e irrenunciables que posibiliten el pluralismo. Nos enseñó que ni el extremismo revolucionario ni el facilismo político conducen a ninguna solución duradera. Nos enseñó que lo nuevo debe ir sustituyendo gradualmente a lo viejo y que la persistencia en esa sustitución, al decir de Gorbachev, marca la progresión de la democracia. Nos enseñó que la tarea de gobernar consiste en saber mirar a lo lejos, saber discernir sobre lo cercano y aprender a darle nuevos nombres a las nuevas realidades que están surgiendo. Nos enseñó que la paz es el único bien absolutamente imprescindible, tal como lo dijo Adenauer, y ese fue el mensaje de Navidad que ustedes me enviaron el año anterior. La paz no es solo hacia afuera, la paz tiene que estar presente en el ser humano si éste quiere llevar una vida digna, y la paz interior no la posee aquel que no sea libre, porque la libertad es innata al hombre. Querido amigo, apreciado profesor Tessing, amigos todos de la Fundación Konrad Adenauer, he logrado hacer de la paz una política de Estado, vale decir, un proceso sin retorno hacia la vida. Hemos logrado que la gente piense diferente y sepa que la paz solo tiene una alternativa, la paz. Hoy podemos mirar al mundo de frente y con la dignidad de haber sido leales en todos y en cada uno de los momentos en los que Colombia y la comunidad internacional demandaron de nosotros. Estamos empeñados ahora en ganarle la batalla a la pobreza. No hay paz sin pan. No podemos aceptar que crezca el número de los excluidos, porque ello aumentará las distancias que darían al traste con la democracia. Es preciso que se abran las posibilidades de empleo creadas por las inversiones productivas. Es preciso recrear lo social. Solo la recreación de lo social dará el golpe de gracia a esa dolorosa enfermedad del narcotráfico, que ha dificultado a todos los actores de la paz social y de la paz política a avanzar con mayor premura en logros irreversibles. Es preciso entender que la recreación de lo social en estos momentos de la globalización es tarea de todos, es objeto de la acción de gobierno y de la cooperación internacional. Si la democracia en Colombia fuera débil, ya habría desaparecido. Nuestra fuerza está precisamente en ella y en nuestra fe en sus valores. Como ustedes bien saben, vengo a asistir a la tercera cumbre de las Américas en Quebec, donde nos reunimos los jefes de Estado y de Gobierno de 34 países de América. Con cuánta satisfacción recibí allí el respaldo decidido de todo el continente americano a nuestros esfuerzos por la paz, por la reconciliación y por la profundización de los valores democráticos. Con claridad, todos los representantes de los estados americanos pidieron un compromiso firme hacia el cese al fuego y el fin de las hostilidades, y solicitaron a los grupos guerrilleros actuar de manera que corresponda a los esfuerzos del gobierno colombiano para lograr este objetivo. Yo sé que en Alemania y en toda Europa podemos encontrar un clamor similar para que pronto en Colombia los violentos dejen de utilizar la razón de la fuerza y comiencen a creer en la fuerza de la razón. Bien sé yo que Europa cumplirá su palabra. Ustedes y nosotros tenemos que profesar el mismo convencimiento. No cambiaremos de vida si no cambiamos la vida. Tenemos frente a nosotros la posibilidad en este inicio del milenio de crear una nueva sociedad centrada en el ser humano. Apreciados amigos, gracias, mil gracias por la medalla Konrad Adenauer, que a su vez encierra el arte de Dalí. Gracias por haber hospedado mis palabras en esta casa de la democracia, por llenar de honor democrático el viaje de un presidente que se siente orgulloso de ser colombiano y que, inspirado en esta nación, donde la paz fue posible, continuará convirtiendo en realidad
la que todos estamos soñando para nuestra patria. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Si algo nosotros hemos querido en nuestro gobierno es hacer entender al mundo de que el gran financiador de la violencia en Colombia es el narcotráfico, que desde hace más o menos 15 años, cuando el narcotráfico comenzó a permear a nuestra sociedad, el conflicto interno del país cambió sustancialmente. Hoy el narcotráfico es el gran financiador de la guerrilla, es el gran financiador de las autodefensas y es el gran financiador de la delincuencia común. Y por eso, precisamente, hemos querido vender lo que hemos denominado el Plan Colombia, que por primera vez es una política integral para combatir al narcotráfico. El Plan Colombia no se diseñó para combatir a la guerrilla, sino para combatir al narcotráfico. Y por eso hemos salido ante el mundo a expresar que es importante la corresponsabilidad en este problema. En el Plan Colombia, que es un plan diseñado para los próximos 3 años, un plan cuyo costo llega a los 7.5 billones de dólares, el 80% del Plan Colombia es inversión social. Porque en nuestro país en los últimos años solo se había enfocado el problema a buscar una solución policiva o represiva, a través de la fumigación o a través de la erradicación, pero nunca se había mirado hacia el ser humano, hacia el hombre, y por eso hoy podemos decir que ese 80% del Plan Colombia va precisamente a la inversión social. Y hemos impulsado a través de la diplomacia por la paz la tesis de la corresponsabilidad, porque al fin y al cabo el narcotráfico es el enemigo de todos. Yo diría que no hay país que pudiera lanzar la primera piedra en este tema. En el caso americano, el presidente Bush hoy en día se ha comprometido a luchar más contra el consumo interno de su propio país. Los países productores nos hemos comprometido a combatir al interior de nuestros países el tema de la droga, y por eso también estamos llamando la atención en el caso europeo. Porque a veces, y lo digo con franqueza y con sinceridad, a veces Europa se siente ajeno al tema del problema de la droga. Si uno revisa los últimos cargamentos que hemos capturado en nuestro país, buena parte de ellos tenían destino final a Europa. Y aún hemos querido llamar la atención en otro tema, que es el de la destrucción del medio ambiente, el daño ecológico que le hace el narcotráfico a la humanidad, adicionalmente del daño a nuestra juventud. Simplemente por darles a ustedes algunas cifras, en los últimos 10 años en Colombia, y vale la pena mencionar que Colombia posiblemente es el primero o el segundo país del mundo con mayor biodiversidad, el 10% de la biodiversidad del mundo está concentrado en Colombia. En los últimos 10 años se han talado más de 1 millón de hectáreas de bosque o de selva húmeda para sembrar la droga maldita de la coca o de la amapola. Buena parte de los laboratorios de drogas están concentrados en las zonas ribereñas, es decir, cerca a los ríos, donde se convierten las vías de entradas de precursores químicos, de entradas de arma, de entradas de explosivo, y al mismo tiempo son las vías para exportar y para sacar la droga. Como ustedes bien conocen, en el proceso de la droga se utilizan precursores químicos que buena parte vienen de Europa, precursores químicos como el éter, como la acetona, como el permanganato, como el ácido sulfúrico, como el éter, que después de utilizarlos en el proceso de elaboración de la cocaína, ¿a dónde son vertidos? A los ríos. Y esos ríos son los que irrigan el territorio colombiano y buena parte de la selva húmeda. Por eso hemos querido llamar la atención, porque no solamente tenemos que recuperar esa selva húmeda, más de 1 millón de hectáreas, a nuestros ríos se han vertido en los últimos 10 o 15 años más de 900.000 toneladas de precursores químicos, con su consecuente destrucción.
tenemos la preocupación que cada vez más se va corriendo la frontera agrícola del país y ya está cercana por la destrucción, por ejemplo, de la cuenca amazónica. Ustedes bien saben que el Amazonas produce el 60% del oxígeno del mundo y tenemos que hacer todos los esfuerzos para vigilar que se llegue a tocar esta reserva de la humanidad. Y por eso también creemos que es fundamental que dentro de los procesos de recuperación y de desarrollo alternativo, un elemento fundamental es el de la reforestación en Colombia. Ahí hay proyectos que son importantes con los cuales inclusive nosotros hemos venido insistiendo en cumplir los acuerdos de Kioto con la siembra de este tipo de cultivos, de compra de CO2 y de esta manera también generar condiciones de vida para quienes en este momento están en la droga. Y por eso reitero es que hemos convocado a la humanidad que entre todos tenemos que enfrentar a ese enemigo común y que ese enemigo común se llama el narcotráfico. No solamente el gran destructor del ambiente, sino también, como nos corresponde y como lo he dicho, pues claramente el gran financiador de la violencia que en este momento se vive en Colombia. Y por otro lado, pues también tenemos que unir los esfuerzos para trabajar frente al tema de lavado de activos y de los dineros del narcotráfico. El narcotráfico, posiblemente hoy por los precios del petróleo, sea el segundo negocio del mundo, pero se habla de cerca de 500 billones de dólares que no están en Colombia, que están en la banca internacional, que están en los mercados internacionales, y que todo lo que podamos hacer para perseguir a quienes en este momento tienen esos recursos es fundamental para acabar con el negocio. Al fin y al cabo, lo decimos en Colombia y se lo decimos al mundo, estamos combatiendo a la peor organización criminal, tal vez a la más organizada organización criminal, y perdón la redundancia, en el mundo, y no lo podemos hacer solo. Para eso necesitamos la cooperación y la ayuda internacional. Gracias. Señor presidente, me gustaría saber si es la verdad, como el periódico Le Monde Diplomatique ha escrito, que hay solamente una zona donde no hay un masacre desde hace 2 años, y esa es la zona donde la FARC tiene el poder. ¿Es una mentira o la verdad? Y otra pregunta, ¿cuántos millonarios pagan el impuesto según el decreto 2 del FARC? ¿Tiene usted una idea sobre eso? Muy bien. A ver, con relación al tema de las masacres, no creo que esa sea una realidad la que usted plantea. Es decir, en buena parte del territorio colombiano, afortunadamente, todavía para nosotros no hay masacres y hemos logrado controlar buena parte de la situación. Y por eso nuestro compromiso de combatir a las autodefensas y de llamar la atención internacional frente precisamente a ese tipo de masacres. Que hoy los crímenes de lesa humanidad no van a quedar precisamente en la impunidad. Y por eso también dentro del Plan Colombia hay una buena parte de recursos del Plan Colombia, estamos hablando cerca de 100 millones de dólares que se están destinando a la Fiscalía General de la Nación precisamente para fortalecer todo el aparato judicial del país para perseguir a quien cometen este tipo de masacres. Y por eso hacía mención hoy del Observatorio frente a las autodefensas para poder perseguir todas las entidades del Estado a quien cometen este tipo de masacres. Y segundo, para contestar su pregunta, creo que también lo hice en mi intervención, tenemos que fortalecer las fuerzas legítimas del Estado para proteger a los ciudadanos. Y buena parte de lo que nosotros hemos venido insistiendo ante la población es que ese tipo de amenazas que se hacen frente a quienes de una u otra forma están ayudando y construyendo el futuro del país, que es el sector privado, pues es responsabilidad del Estado protegerlo. Por eso hemos venido en un fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas para poder garantizar a todos los colombianos, sin distinción, una tranquilidad y una seguridad. Y por eso mismo creemos nosotros que buena parte del país no ha ni va a pagar precisamente por ese chantaje que se ha querido hacer por parte de los grupos subversivos. Y nuestra responsabilidad es el de fortalecer, como lo estamos haciendo y vamos a continuar, la fuerza legítima del Estado, que son nuestras fuerzas militares. De Colombia, colegas periodistas, señoras y señores. La presencia alemana en Colombia, a través de personajes tan influyentes en nuestra historia, como Nicolás de Federman, Alexander von Humboldt,
Geo von Lengerke y Leopoldo Kopp, entre otros, ha estado ligada a todos los sectores económicos de nuestro país: la banca, la agricultura, el comercio, la industria, las obras públicas, la aviación, el transporte naval, la formación militar y deportiva, la ciencia, la educación y la cultura, e inclusive la salud, temas a los cuales la Cámara de Industria y Comercio colombo-alemana ha añadido el manejo empresarial y tecnológico del medio ambiente. Los alemanes han realizado aportes invaluables para el desarrollo de Colombia por medio de grandes obras de infraestructura. Fueron socios fundadores de SCATA, la primera aerolínea comercial de América, que hoy, bajo el nombre de Avianca, sigue siendo nuestra aerolínea bandera, y fueron los pioneros fundadores de la industria cervecera nacional. De igual manera, desempeñaron un papel importante en el impulso al cultivo comercial del tabaco, del café y del cacao, así como la manufactura comercial, y han incidido positivamente en el mejoramiento de la educación técnica de las clases populares y, más recientemente, de la educación superior. Vale decir, apreciados amigos, que la herencia del gran científico von Humboldt, quien le apostó con generosidad al futuro de Colombia, ha seguido vigente hasta nuestros días. Para nadie es desconocida la importancia de la República Federal de Alemania, no solo como destacado amigo y socio comercial de Colombia, sino como la tercera potencia económica mundial. Alemania es hoy en día nuestro principal comprador y proveedor en el seno de la Unión Europea, con una participación que oscila entre 1/3 y 1/4 parte de nuestro intercambio con los países de la Unión en su conjunto, y constituye además una puerta de entrada natural tanto hacia otros Estados miembros como hacia los Estados candidatos de Europa Central y Oriental. En 1998, nuestro comercio bilateral superó los 1.500 millones de dólares. De hecho, nuestro comercio ha estado por encima de los 1.000 millones anuales desde el año 92 hasta 1999, con un máximo de 1.546 millones en 1995. El año pasado, sin embargo, nuestro intercambio decreció a una cifra de 941 millones de dólares, disminución explicable por la coyuntura económica particularmente difícil por la cual atravesaron América Latina y nuestro país en los últimos tiempos, pero que nos impone el reto conjunto de recuperar y superar los registros de hace 6 años. Tenemos la firme intención de recobrar el terreno perdido, así como de diversificar nuestras exportaciones a Alemania, las cuales han estado concentradas hasta ahora en el sector agroalimentario y especialmente en el café, nuestro producto insignia. Valga resaltar que Alemania sigue siendo el principal importador de café colombiano en la Unión Europea, así como lo es también de nuestras esmeraldas, textiles y confecciones, y directa o indirectamente de nuestro banano. También Alemania es nuestro segundo comprador en Europa de flores, de café soluble, químicos farmacéuticos y plásticos. Por otra parte, Alemania siempre ha sido partidaria del sistema de preferencias generalizadas, el SPG andino, y ha apoyado sus distintas prórrogas hasta la fecha, por lo que no nos cabe duda de que no solo hará lo mismo con la última al prorrogar trienal prevista para el periodo 2002-2004, sino que también aunará esfuerzos con la comunidad andina para establecer una relación más rica y más provechosa aún en el periodo post-SPG, vale decir del año 2005 en adelante. Bien sabe el pueblo alemán que con estos incentivos comerciales se está estimulando la generación de empleo y de oportunidades legales en Colombia, en detrimento de la nefasta economía de la droga que tanto nos afecta a nosotros y a la comunidad mundial. En materia de inversión, es muy satisfactorio decir que el año pasado Alemania alcanzó una inversión acumulada en Colombia de 516 millones de dólares, una cifra que demuestra a todas sus luces su confianza en nuestro país. En estos momentos,
Cuando la economía colombiana se recupera de una etapa recesiva, creciendo a una tasa del 2.8% el año pasado y con perspectivas de crecer un 4% este año, con una inflación controlada por debajo del 10%, con tasas de cambio y de interés competitivas y razonables en términos de mercado, con la industria creciendo por encima del 10% y la agricultura en franca recuperación, es bueno ver que Alemania continúa depositando su fe a conciencia en el potencial productivo de Colombia, un país que siempre se ha caracterizado por su seriedad fiscal y por el cumplimiento estricto de sus obligaciones financieras. Hay muchos campos en los que podemos contar con la inversión alemana, uno de los cuales muy importante es el de la construcción de infraestructura de transporte, un tema que estamos impulsando con prioridad para lograr en el corto plazo el nivel de infraestructura necesario para garantizar la competitividad del país. Los proyectos más importantes que vamos a entregar en concesión y a los cuales invito muy cordialmente a los inversionistas alemanes incluyen la operación de los aeropuertos de Bogotá y de Medellín, que tienen unas 250.000 operaciones anuales aproximadamente, 4 concesiones viales con una inversión aproximada de 660 millones de dólares, y el proyecto de construcción y de operación del túnel de la línea, que facilitará el transporte por uno de los principales corredores del comercio del país, que une a Bogotá con nuestro puerto más importante en el Océano Pacífico, el puerto de Buenaventura. Este será un túnel de 8.6 kilómetros de longitud, con un costo cercano a los 263 millones de dólares, un tiempo de construcción estimado de 72 meses y de operación de 7 años. Para su financiación se cuenta con una aprobación de endeudamiento del gobierno colombiano por 218 millones de dólares. Ahí tienen, apreciados amigos, excelentes oportunidades para seguir vinculándose al progreso de Colombia. La asociación o partnership colombo-alemán no solo ha sido probada con éxito a través de la historia, sino que sigue más viva que nunca gracias al apoyo de los dos gobiernos, pero también y ante todo por cuenta de la iniciativa de los empresarios de lado y lado. Es oportuno notar cómo, mientras distintas multinacionales farmacéuticas de terceros países se retiraban de Colombia para regionalizar su sede para América Latina en otras grandes capitales latinoamericanas, sus homólogas alemanas, sin excepción, han permanecido en nuestro país. De esta lealtad es símbolo tangible la presencia desde hace más de 65 años de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, cuya labor y contribución a Colombia tuve el gusto de premiar con la Orden de la Gran Cruz de Boyacá en el grado de Gran Cruz de Plata, una condecoración que ya habíamos conferido en el grado de comendador a su presidente ejecutivo, el doctor Norbert Putzig, aquí presente. En este contexto, resulta para mí particularmente grato dirigirme a ustedes en esta Haus der Wirtschaft, bajo el generoso auspicio de la Latin American Initiative y de sus 3 grandes socios: la Asociación Alemana de la Economía Privada para América Latina, la IAF, la Asociación Federal de Cámaras de Industria y Comercio y la Federación Alemana de la Industria, todos representativos del empresariado y de la economía alemana, para instalar oficialmente el Consejo Empresarial Colombo-Alemán, SECA, estando reunidos sus 2 capítulos, alemán y colombiano. El Consejo fue ideado como un foro para el diálogo entre las comunidades empresariales de ambos países, en el cual se identifiquen oportunidades de inversión, comercio, tecnología y alianzas estratégicas en áreas de interés común, sobre las cuales nuestra ministra de Comercio Exterior está en capacidad de ilustrarlos mejor que cualquiera. Igualmente, se busca plantear soluciones conjuntas a problemas eventuales y prestar una asesoría focalizada de cada comunidad empresarial a sus respectivas autoridades y a sus propios homólogos del sector privado. El objetivo fundamental es convertir problemas existentes o potenciales en oportunidades, dinamizando las relaciones económicas y comerciales entre los 2 países y abriendo campo para que el sector privado desempeñe un papel determinante en la correspondiente facilitación del comercio y de la inversión,
al coadyuvar y complementar el diálogo intergubernamental en la materia. La acertada iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, en asocio con la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, la importante ayuda de la Iberoamérica Verein y demás miembros de la Latin American Initiative, cuya grata hospitalidad del día de hoy agradecemos nuevamente, así como de las autoridades colombianas y alemanas en Berlín, es decir, nuestra Embajada y el Ministerio Federal de Economía, Industria y Tecnología, han hecho del Consejo Empresarial Colombo-Alemán una realidad que está lista para entregar sus mejores frutos. Desde su prelanzamiento, el día 3 de marzo del año pasado en la Embajada de Colombia en Berlín, en presencia de altos representantes del gobierno, de las grandes confederaciones gremiales, industriales y comerciales alemanas, así como de destacados dirigentes empresariales, el Consejo ha abierto un espacio en el cual los empresarios de ambos países han avanzado en la identificación no solo de barreras y obstáculos, sino también de retos, fortalezas y oportunidades en nuestras relaciones bilaterales y birregionales. El potencial que se le abre a Colombia gracias a amigos como ustedes, tanto en la misma Alemania como en todo el mercado europeo, es enorme. El trabajo en el seno de los dos capítulos ha sido intenso. Se han estrechado las relaciones entre los empresarios, se vienen alistando alianzas estratégicas y se han advertido oportunidades atractivas que estamos seguros se convertirán en realidades para el beneficio de nuestros dos países. Alemania tiene fe en Colombia, tal como lo ha demostrado el incondicional apoyo que sus empresas le han brindado siempre a nuestro país, en lo económico, en lo social y, más importante aún, en su lucha incesante por lograr la paz con libertad y equidad para todos sus ciudadanos. Los diálogos empresariales y la cooperación de alianzas estratégicas cuenta con el total apoyo de mi gobierno. Por otra parte, sé que en Alemania este Consejo Empresarial se halla respaldado por una excepcional infraestructura institucional por parte tanto del gobierno como del sector privado alemán, y estoy seguro de que juntos cosecharemos resultados correspondientes a nuestros esfuerzos, nuestro compromiso y nuestras esperanzas. Por todo lo anterior, es para mí un verdadero honor declarar oficialmente instalado el Consejo Empresarial Colombo-Alemán e invitarlos, señores empresarios y dirigentes gremiales alemanes, a seguir creyendo en Colombia, como lo hicieron sus antepasados, quienes dejaron su huella indeleble en nuestra tierra, y para ello no solo a incrementar nuestro comercio bilateral, sino también a transferir su tecnología y realizar proyectos conjuntos de largo plazo, alianzas estratégicas o joint ventures, en donde conjuguemos sus ventajas comparativas y nuestras ventajas competitivas, incluidas nuestro acceso preferencial a la mayor parte del hemisferio occidental en beneficio de ambos países. Apreciados amigos, no quisiera terminar sin antes manifestar ante ustedes la satisfacción con que registramos la convocatoria de la 7ª Conferencia sobre América Latina del Sector Empresarial Alemán para el próximo mes de mayo en Múnich, una conferencia que incrementa cada vez más los vínculos entre nuestras economías y nuestros empresarios, demostrando el genuino interés alemán por América Latina, y en la que tendremos el gusto de participar a través de nuestro Ministerio de Comercio Exterior. Colombia cree firmemente en esta iniciativa y por eso hoy propongo a nuestra bella y hospitalitaria ciudad de Cartagena de Indias para que sea la sede de la 8ª conferencia. Sería un gran honor para nosotros y sería además el escenario ideal para que el empresariado alemán se acerque aún más a nuestra región y más específicamente a la comunidad andina. Con los negocios, decía Goethe, en una afortunada comparación, sucede lo mismo que con el baile. Se hace indispensable que las personas bailen al compás. Pues bien, hoy en Berlín, en esta acogedora Casa de la Economía, estamos dando paso con alegría y esperanza a una excelente pareja de baile formada por los empresarios de Alemania y de Colombia. No me cabe duda alguna de que triunfarán en el desafío que se han impuesto, porque actúan al compás, con seriedad, profesionalismo y visión de futuro. Las antiguas y excelentes relaciones entre nuestras naciones serán a partir de hoy más prósperas y más fructíferas. Puede ser que los vientos del norte y la brisa cálida del sur inflen las velas viajeras de esta nave integradora,
de este Consejo Empresarial que hoy zarpa hacia el éxito y lo lleven a buen puerto. Muchas gracias.